Hola, bienvenidos nuevamente a nuestro espacio con la Biblia en la mano. Quedamos en el capítulo anterior, en el video anterior, en la charla anterior. Decíamos que la Biblia en el Antiguo Testamento fue escrita fundamentalmente en lengua hebrea. Con el transcurrir del tiempo, y eso lo veremos de manera un poquito más amplia más adelante, con el transcurrir del tiempo, el hebreo se fue perdiendo como una lengua que se usaba. Esto se debió fundamentalmente a que por el año 589, Nabucodonosor, rey de Babilonia, emperador, invade Jerusalén, destruye totalmente Jerusalén y se lleva a la mayor parte de los habitantes de Jerusalén y de Judea, se los lleva a Babilonia. Es el momento del exilio, se inicia la diáspora, esto es muy importante. Claro, la mayor parte de los judíos que estaban en la zona de Palestina, de Judea, que hablaban su lengua, cuando se van a Babilonia, con el transcurso del tiempo van a perder su lengua materna y tendrán que aprender la nueva lengua que se habla en Babilonia, que es el caldeo. Después de 50 años, por allá por el año 539, los judíos regresan, gracias a la bondad de Ciro, rey de los persas, regresan a Jerusalén, reconstruyen nuevamente el templo, y entonces se inicia un proceso muy interesante. Eso lo tenemos fundamentalmente en los libros de Esdras y Nehemías, que nos relatan todo ese momento en que el pueblo de Israel regresa, retoma. Claro, regresa con dolor, regresa con pena, con sufrimiento, regresan deshechos. Hay un versículo en un salmo, lo buscaremos más adelante: al ir iba llorando, al volver vuelven cantando, trayendo sus maravillas. Regresan porque Dios ha sido bondadoso con ellos, y eso el pueblo de Israel va a estar constantemente en atención. Cómo este Dios es maravilloso y bondadoso, cómo este Dios no nos deja hundirnos en la pena, en el dolor, en el sufrimiento, sino que nos rescata. Al ir iba llorando, al ver vuelven cantando, trayendo sus gavillas. Pues bien, entonces Ciro, rey de los persas, permite que el grupo de judíos regrese. Pero claro, cuando regresan, muchos han perdido el hebreo como lengua materna. Han aprendido el caldeo. Pero entonces ya estamos en otro momento de la historia muy importante. En la cultura han pasado diversos imperios. Estábamos hablando de Babilonia como imperio, pero va a pasar el imperio persa y después va a venir el imperio griego. Y por lo tanto, la lengua oficial se va a transformar, va a ser el griego. Y cuando los habitantes de Jerusalén pierden, olvidan, dejan a un lado su lengua materna, que es el hebreo, la mayor parte empiezan a hablar griego. Fundamentalmente en todo lo que nosotros conocemos como la diáspora, cuando Nabucodonosor se lleva a los judíos y los saca de la zona de Judea. Los judíos que viven fuera de Jerusalén, los judíos que viven fuera de Palestina, de Judá, son lo que se llaman los judíos de la diáspora. Y la mayor parte de estos hermanos y hermanas ya no van a hablar hebreo, fundamentalmente van a hablar el griego. Y entonces va a llegar un momento en que, sí, los rollos están escritos en hebreo, pero son pocos. Solamente algunos rabinos, algunos estudiosos pueden leer, pero la demás parte no. La mayor parte de la gente ya no puede leer el texto sagrado. Entonces se decide hacer, allá aproximadamente hacia el año 200 a.C., se decide hacer la primera traducción de la Biblia, y entonces esta Biblia que estaba en hebreo se va a traducir al griego. Es lo que nosotros conocemos, los estudiosos de la Biblia la han denominado la versión de los 70. ¿Por qué se le llama la versión de los 70? Cuenta la leyenda, por supuesto, son leyendas, son cosas que se van transmitiendo, pero que son muy interesantes conocerlas. Cuenta la leyenda que se le pidió
a 70 sabios, conocedores de la palabra de Dios, se les pidió que hicieran la traducción y cada uno la hizo por su lado. Esta es la traducción del hebreo al griego. Lo curioso, el milagro, la anécdota es que cuando estos 70 sabios se reúnen, se dan cuenta, así se cuenta, que todos habían traducido la Biblia al griego de la misma manera. Es un cuento hermoso. A fin de cuentas nos habla de la presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida. Esto lo vamos a abordar un poquito más adelante porque tenemos que entender, tenemos que descubrir cómo es que Dios se hace presente para la escritura de su palabra. Entonces, cuando la Biblia se traduce del hebreo al griego, es lo que nosotros llamamos la versión de los 70. Ahora bien, esta versión de los 70 es la que van a utilizar la mayor parte de los judíos de la diáspora. No así los de Jerusalén. Los de Jerusalén se siguen manteniendo en el uso de la Biblia en hebreo. Aunque, insisto, no todos la hablan porque el hebreo se ha perdido como lengua oficial. Aunque en Jerusalén y en los alrededores se hable un poquito, la mayor parte se va decantando y todo el mundo va a hablar después el arameo. El hebreo ya no, solamente algunos cuantos lo alcanzan a leer. Bueno, entonces repetimos, esta Biblia en griego es la que van a utilizar la mayor parte de los judíos de la diáspora. Tan es así, voy a dar un salto, me perdonan el salto que voy a hacer, pero tan es así que esta Biblia en griego, que es usada por los judíos de la diáspora, es la que va a utilizar San Pablo como buen judío de la diáspora, es la que va a utilizar cuando él se lance a predicar, se lance como misionero de sus comunidades. Pablo va a utilizar esta Biblia traducida al griego. Esta es la Biblia que va a utilizar San Pablo. Esto es un elemento importante, se los comento porque después tenemos que entrar a por qué hay una Biblia católica y por qué hay una Biblia que utilizan los hermanos de las otras confesiones cristianas. Esto es muy importante, pero lo veremos un poquito más adelante. Entonces quedamos que el Antiguo Testamento fundamentalmente en hebreo y después hacia el año 200 a.C. se traduce al griego. Ahora bien, con el Nuevo Testamento en su totalidad está escrito en griego. Claro, aquí me gustaría hacer como un paréntesis, nota marginal, para los que me están escuchando y los que nos ven y que son profundamente estudiosos de la palabra de Dios. Es cierto, entre los grandes exégetas y especialistas se habla por ahí de un Mateo en arameo, pero permítanme que me quede en la duda. Eso se lo dejo a los grandes maestros para que determinen si fue o no fue. Algunos llegan a dudar de ese evangelio Mateo en arameo. El padre Guamar, que fue un dominico insigne, muy conocedor de la Sagrada Escritura, fue uno de los que proponían, cuando él hizo el estudio de los evangelios sinópticos y la manera en que los evangelios se van dando, él hizo la propuesta de un evangelio, el evangelio de Mateo en arameo. Pero insisto, queridos hermanos, hermanas, esto es un detalle, esta es una discusión que está abierta entre los grandes especialistas. Nosotros aquí no nos metemos en esas grandes disquisiciones de los grandes maestros, sino que asumimos ya la Biblia tal y como la tenemos en este momento. Entonces, recapitulamos la Biblia en el Antiguo Testamento, hebreo, y después se traduce al griego. En el Nuevo Testamento, esencialmente en griego, aunque entre los grandes especialistas se habla por ahí de algún elemento del arameo. Que estén ustedes muy bien.